tal? Bienvenidos a Voz News. Hoy martes 4 de junio. Los saluda Karina Yapor. Vamos con los titulares. A 5 meses de las elecciones presidenciales, el presidente Biden firma una orden ejecutiva para limitar las peticiones de asilo. Los detalles en minutos. Y se presentan los primeros argumentos en el juicio contra Hunter Biden por posesión ilegal de armas de fuego. Y la violencia continúa contra políticos mexicanos. Asesinan a una alcaldesa en Michoacán. Los detalles de esto y más en Voz News, que comienza ya. Qué bueno que nos acompaña. Iniciamos con esta noticia. El presidente Joe Biden firmó este martes una orden ejecutiva que busca limitar las solicitudes de asilo por parte de migrantes que cruzan ilegalmente la frontera sur. La orden entrará en vigor cuando el número de encuentros fronterizos entre puertos de entrada alcance los 2.500 por día, según altos funcionarios de la administración. Eso significa que la orden de Biden debería entrar en vigor de inmediato porque esa cifra es más alta que los promedios diarios actuales. Escuchemos parte de lo que dijo hoy el presidente Biden al respecto. Today I'm announcing actions to bar migrants who cross our southern border unlawfully from receiving asylum. Migrants will be restricted from receiving asylum at our southern border unless they seek it after entering through an established lawful process. And those who seek to come to the United States legally, for example, by making an appointment and coming to a port of entry, asylum will still be available to them, still available. But if an individual chooses not to use our legal pathways, if they choose to come without permission and against the law, they'll be restricted from receiving asylum and staying in the United States. Las restricciones estarían vigentes hasta 2 semanas después de que el número de encuentros diarios sea igual o inferior a 1.500 por día entre puertos de entrada en un promedio de 7 días. Esto de acuerdo a información publicada por The Associated Press. Y mire, a propósito de esta medida migratoria, de la administración Biden, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó hoy que sostendrá una llamada telefónica con su homólogo Joe Biden, con quien remarcó ha tenido una buena relación a lo largo de su gobierno. Tenemos pendiente una llamada telefónica con el presidente Biden. ¿Cuándo? Probablemente hoy. ¿A qué hora? Sobre esto, sobre el tema migratorio hemos venido avanzando bien. Hay posturas de los dos gobiernos. Primero, que mantengamos una relación de respeto a nuestras soberanías. El mandatario mexicano reiteró que su posición ante Estados Unidos es que se atiendan las causas de la migración, que ya no se esté pensando ni en muros, ni en militarizar la frontera, ni en cerrar la frontera. Bueno, y precisamente para hablar más sobre este importante tema está con nosotros Emilio González. Él es exdirector del Departamento de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos. Bienvenido a Voz News. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Señor González, quisiera preguntarle qué piensa de que la administración Biden esté tomando esta medida justo en este momento. Mira, me parece que esto es una gran pérdida de tiempo y este es un teatro político. Esto es algo que tenía que haber hecho hace 3 años y medio. Lo está haciendo ahora porque está viendo los resultados de los sondeos donde el votante norteamericano tiene inmigración como el tema más importante para las elecciones de noviembre. Todas las ciudades y todos los estados en los Estados Unidos están sufriendo de la gran cantidad. La gente dice que son 10 millones, hay quienes dicen que son 12 millones, hay quienes dicen que son 2 millones que no han sido procesados, que se metieron. El tema viene siendo que nadie sabe a cuánta gente ha pasado porque hay un descontrol total de la frontera. Agreguemos de esto que hay más de 900 muertos que han tratado de llegar a los Estados Unidos por Centroamérica y la frontera con México, que han fallecido. Entonces, esto es, me parece que es algo de desespero. Quiere lucir que está haciendo algo y de verdad que no va a hacer nada. Justo
justo eso quería preguntarle porque, bueno, se estima, como usted lo dice, no hay una cifra real. Algunos dicen que más de 8 millones de personas han entrado de manera ilegal bajo esta administración. La mayoría de ellos se presume que para solicitar un asilo político. ¿Es posible procesar esta gran cantidad de asilo político? No, es imposible. Lo que pasa es que las personas que están organizando, y estamos hablando de los carteles y las maras en Centroamérica, que están organizando estas grandes caravanas, saben cómo jugar, digamos, las leyes norteamericanas. En los Estados Unidos, cualquier individuo puede pedir asilo político. Y cuando eso sucede, entras en un proceso totalmente distinto que una persona arrestada por entrar ilegal. Hace 3 años y medio, la gente trataba de evitar los puestos fronterizos. Ahora la gente van a los puestos fronterizos para que les procesen, le den un papelito, lo manden a los Estados Unidos y en un momento dado, de aquí a 6 o 7 años, a lo mejor se presentan frente a un juez. Pero hablando del tema de la cifra, esa cifra de 2.500, alguien la inventó, porque nadie sabe por qué son 2.500, pueden ser 5.000, pueden ser 50. Una de las cosas interesantes es que los carteles narcotraficantes controlan todo el flujo de los inmigrantes ilegales en la frontera. Entonces, si el número de tope son 2.500 para cerrar la frontera, te garantizo que todos estos carteles van a asegurar que nada más que 2.499 se presenten para seguir procesando a todas estas personas y para seguir cobrando, porque están haciendo un dineral. Y bueno, hemos escuchado incluso que los carteles han tomado control de las citas a través de la aplicación CBP One que había puesto el gobierno precisamente para las peticiones de asilo. Ahora, desde su perspectiva y su experiencia, ¿qué debería de hacerse para poder tener control de la frontera? Primero yo creo que hay que cerrar la frontera. Cerrarla no te voy a decir totalmente porque obviamente hay flujo económico y comercial, pero si el presidente con una llamada telefónica puede decirle a la policía fronteriza que no admita más gente, punto. Vamos a tener digamos, un descanso de un mes, de 30 días. No vamos a aceptar a nadie. Si uno quiere pedir asilo político en los Estados Unidos, ¿por qué no lo pide en México o en Guatemala o en Panamá o en Costa Rica? Eso es un tema que todo el mundo ha criticado, que nosotros estamos recibiendo personas de 140 países. Siempre y cuando llegan a México, saben que pueden caminar a la frontera y los reciben. Inclusive en el estado de California, la frontera con México, hay tan pocos policías que las personas cruzan solas y después usan sus teléfonos para conseguir un Lyft o un Uber que lo lleva donde tengan que ir. Entonces es una situación triste, risible y a la misma vez sumamente peligrosa. Ahora, México acaba de escoger a quien será el nuevo presidente, la nueva presidenta, en este caso, de México. Y es una continuación de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Sabemos que bajo la administración anterior hubo algunos roces precisamente por esta petición de que permanecieran los solicitantes de asilo en el lado mexicano. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué cree que vaya a pasar después de noviembre, en que no sabemos si se va a renovar la administración actual o entre la administración anterior, la del expresidente Trump? ¿Cómo cree que se vaya a manejar esta relación con lo que será el nuevo gobierno de México y el gobierno de los Estados Unidos? Mira, López Obrador es un populista, pero es un populista izquierdista tradicional. Claudia Sheinbaum es populista ideológica, sumamente bien educada, del mismo partido. Yo creo que no va a haber ningún cambio. El tema que nosotros tenemos con la inmigración ilegal, podemos culpar al gobierno de México casi el 100%. Todas esas personas cruzan la frontera de México. Todas esas personas están en campamentos del lado mexicano de la frontera de los Estados Unidos. Inclusive, el presidente López Obrador le dijo al presidente Biden que si quería ayuda en controlar la inmigración ilegal, que los Estados Unidos tenía que invertir $20,000 millones en Centroamérica y quitarle cualquier tipo de sanciones a Cuba y Venezuela. Entonces, ya estamos hablando de una situación casi que están amenazando el gobierno americano con que si no nos dan esto, vamos a permitir. Como un país como es México, y yo he vivido en México, va a permitir que 10 o 12 millones de personas
crucen su país para ir a otro país. Entonces, México tiene la culpa. Las leyes inadecuadas de asilo en los Estados Unidos también tienen la culpa. Una persona que puede cruzar 11 fronteras para pedir asilo en los Estados Unidos, la verdad que no es una persona legítima pidiendo asilo. Me hablaste del CBP-1, de la aplicación. Eso también es un relajo. Primero te permite entrar por 2 años y después que te da un parol humanitario. Mira, cuando yo estaba de director de inmigración, yo creo que en el tiempo que yo estuve ahí, quizás firmé 4 o 5 de ellos, porque el parol humanitario es para eso mismo, para un niño que necesite una intervención quirúrgica, para un enfermo, ese tipo de cosas. Pero regalar el parol humanitario es casi burlarse de la ley de inmigración de los Estados Unidos. Y es lo que estamos viendo. Definitivamente es un tema sumamente complicado, es un tema que, como usted bien lo menciona, está afectando a todos los estadounidenses y que incluso ahora, yo acabo de regresar de México, de la cobertura de las elecciones, está afectando a la inmigración indocumentada también al país azteca. Estaremos muy pendientes de lo que suceda. Queremos agradecerle muchísimo el haber estado con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Que tengan buen día. Gracias, igualmente. Vamos a otras cosas y es que continúa el juicio en contra de Hunter Biden en una corte de Delaware. El hijo del presidente Biden tiene cargos de posesión ilegal de armas de fuego. Con el jurado ya elegido comenzaron hoy los primeros argumentos de las dos partes. Vamos con Vanessa Vallejo, quien nos tiene los detalles de este caso. Vanessa. Hoy es el segundo día del juicio federal contra el hijo del presidente Joe Biden, el famoso Hunter Biden. Esto se está llevando a cabo en una corte en Delaware, que es donde está la casa del presidente Joe Biden. A Hunter Biden se lo acusa de 3 cargos relacionados con el porte ilegal de armas, se le acusa de mentir al vendedor de armas, se le acusa de presentar información falsa en el formulario para conseguir esa arma, se le acusa pues de conseguir y mantener un arma de fuego mientras estaba bajo el consumo y o la adicción de sustancias controladas. Presuntamente Hunter Biden durante ese tiempo habría estado sumido en una adicción al crack. Hay que decir que si se le halla a Hunter Biden culpable de los 3 cargos, podría enfrentar una pena de hasta 25 años de prisión. Por supuesto, que va a ser un juicio que va a llamar mucho la atención, muy mediático, no solo porque es la primera vez en la historia de este país que el hijo del presidente enfrenta cargos criminales, no solo el presidente, sino que también Joe Biden. Recordemos pues que seguramente va a ser el candidato a la presidencia por el Partido Demócrata, pero además va a ser seguramente un juicio que va a dar mucho de qué hablar, porque también otras personas de la familia Biden van a estar involucradas incluso como testigos en este juicio, y es que se espera que varias exparejas amorosas de Hunter testifiquen. Estamos hablando de posiblemente 2 exnovias y su exesposa. Una de esas exnovias es la exesposa del hermano de Hunter Biden, con quien él, luego de que su hermano muriera, tuvo una relación con ella. Esta mujer es muy importante en este caso porque ella habría sido quien tiró el arma de fuego a la basura, y diferentes mensajes entre ella y Hunter Biden han salido a la luz pública en los que ella le reclamaba por tener esa arma y le pedía que buscara ayuda profesional. También se habla de que posiblemente pudiera el tío de Hunter Biden, el hermano del presidente Joe Biden, estar testificando en este juicio. Entonces, pues va a ser un juicio que va a dar bastante de qué hablar. Finalmente hay que recalcar que la Fiscalía ha dicho que esto no se trata de su adicción, que no lo están acusando de una adicción, que una adicción no es una elección, pero que comprar y mantener un arma de fuego mientras que se consume drogas sí es una elección y es el delito por el que se lo acusa a Hunter Biden. Gracias, Vanessa, por este reporte. Estaremos pendientes de este caso. Y el fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, rechazó hoy las acusaciones de los republicanos de la Cámara de Representantes de que se había politizado el sistema de justicia penal en un intento de impedir que Donald Trump regrese a ocupar la Casa Blanca. En un testimonio desafiante, Garland dijo a los legisladores que no permitirá que la política interfiera en las investigaciones criminales independientes del Departamento de Justicia. Los congresistas republicanos dicen que los casos
contra el presidente Trump tienen motivaciones políticas y representan un esfuerzo del presidente Joe Biden para interferir en las elecciones de noviembre. Y el polémico veredicto de culpabilidad del expresidente Donald Trump en Manhattan, Nueva York, ha sido el límite marcado por muchos votantes estadounidenses anti-Trump que ahora decidieron apoyar al líder republicano para las próximas elecciones de noviembre. En un reportaje publicado por The Free Press, un grupo de 7 personas que nunca habían votado por Trump explicaron sus motivos para pasarse al bando del expresidente. La mayoría explicó que, a pesar de que no les agrada a Trump, consideran que el presidente Joe Biden y los demócratas ahora representan un peligro mayor para los Estados Unidos y sus instituciones. Y desde que el expresidente Donald Trump fue declarado culpable de 34 delitos graves el pasado jueves, su campaña ha logrado recaudar una asombrosa suma que supera los $200 millones, según lo informó su hijo Eric Trump. En una entrevista para Fox News, el hijo del expresidente explicó que una parte considerable de los fondos provienen de pequeños donantes, reflejando un amplio respaldo popular. Solo en términos de pequeñas donaciones estamos bastante por encima de los $70 millones. La campaña ha recibido significativas contribuciones de grandes donantes, elevando la recaudación total a más de $200 millones, señaló el hijo del expresidente. Hacemos una breve pausa. La inflación nos ha afectado a todos, pero ¿qué dice la administración Biden al respecto? Le contamos al regreso. Más de 20 millones están bajo alerta por una ola de calor extremo en el sur de Texas y el oeste del país esta semana. Se espera que el termómetro llegue a los 115 grados Fahrenheit en ciudades como San Antonio y Brownsville. Las Vegas tiene 77% de probabilidades de alcanzar los 110 grados. De suceder, se empataría el récord de 110 más temprano en la temporada de los que se tenga registro. Así que tome precauciones e hidrátese bien. Y la inflación no ha desaparecido durante la administración Biden y ya acercándose fechas clave para las elecciones, las excusas de la administración demócrata aumentan. Ahora el presidente de los Estados Unidos culpa al expresidente Trump de las fallas en la economía durante su mandato. Nuestra compañera Verónica Silveri nos tiene los pormenores. Verónica. Karina y Joe Biden aseguró recientemente que su gestión no fue responsable de provocar la alta inflación de los últimos años, puesto que Donald Trump le entregó al país con una inflación del 9%. Sin embargo, la Casa Blanca tuvo que corregir los datos del presidente luego de que la prensa encontrara que en realidad el dato era mucho menor, en concreto un 1,4%. Y es que además los estadounidenses están sintiendo el aumento de la inflación en su día a día. De acuerdo con datos obtenidos por Star Tribune, comer fuera de casa aumentó un 30% en promedio desde el año 2019. Usando el ejemplo de menús de cadenas de comida rápida, unas papas fritas medianas en 2019 costaban $1,79 y en la actualidad su precio es de $4,79. Esto representa un aumento de más del 167%. Se trata de un impresionante aumento del costo de comer fuera de casa. De hecho, es una situación que está preocupando a las empresas debido a la baja afluencia de clientes que están teniendo algunas cadenas de comida rápida. Estas han comenzado a ofrecer algunas ofertas para intentar recuperar sus ventas y explicaron que tienen que aumentar los precios a medida que se incrementan los costos de los insumos. De igual manera, los republicanos sostuvieron que los salarios semanales promedios reales han bajado un 4,4% desde que Biden asumió el cargo. Además, señalaron que los estadounidenses están gastando más de $12,800 al año para comprar lo básico en comparación con hace 3 años. En un comunicado, la conferencia republicana de la Cámara de Representantes responsabilizó a la administración demócrata por la situación económica y aseguró que están haciendo los mayores esfuerzos para solventar la situación. De acuerdo con el portal Investopedia, la gestión de Joe Biden tiene la inflación promedio más alta desde Jimmy Carter. En efecto, el actual presidente promedia una tasa de inflación interanual del 5,7%, que contrasta con el 1,9% que promedió la administración Trump. En cuanto a Carter, promedió un 9,9% anual. La
alcaldesa de Cotija, Michoacán, Yolanda Sánchez Figueroa del PAN, fue asesinada ayer lunes luego de recibir varios balazos mientras se encontraba a unos metros de Palacio Municipal. Sánchez Figueroa caminaba junto a sus escoltas en pleno centro y fue atacada en este municipio que colinda con Jalisco. El asesinato ocurrió apenas un día después de la votación electoral del 2 de junio, donde resultados preliminares le dan la virtual victoria para gobernar el ayuntamiento a Juan Pablo Aguilar Barragán de la coalición PRI-PAN. Y mire, hablemos de los resultados de las elecciones. Cuando se han contabilizado el 95% de las boletas electorales en México, Claudia Sheinbaum suma hasta este momento un 59.3% de los votos. En segundo lugar se mantiene Xóchitl Gálvez, quien obtuvo el 27.9% de los votos, lo que muestra una distancia de más de 30 puntos. En tercer lugar se ubica Jorge Álvarez Maínez con un 10.4%. Recordemos que para que los resultados sean finales tienen que ser certificados como finales por el Instituto Nacional Electoral, lo que podría suceder entre el 5 y 8 de junio. Y el peso mexicano sigue cayendo por segundo día consecutivo tras las elecciones en México. El peso mexicano se cotiza el día de hoy, 4 de junio, en 17.81 por dólar, una depreciación del 0.80%. El tipo de cambio se disparó con una tasa significativa alta de 4.95%. Aunque el triunfo de Claudia Sheinbaum ya era asumido por los mercados, la mayoría calificada de Morena en el Congreso genera incertidumbre en los mercados e impulsa la volatilidad. Analistas financieros dicen que sigue la aversión al riesgo sobre México después de las elecciones presidenciales con Morena y partidos de coalición ganando la mayoría en el Congreso. Con estos resultados, creen que se ha elevado la posibilidad de que se puedan aprobar cambios a la Constitución. Bueno, y hablando de estos comicios, los mexicanos de Ciudad de México que radican aquí en los Estados Unidos tuvieron la oportunidad una vez más de escoger a quién los represente en el Congreso. Para platicar de ello está con nosotros Raúl Torres, quien es el primer diputado migrante y quien ganó la reelección para representarlos. Bienvenido y antes que nada, felicidades. ¿Qué significa este logro? Tú has vivido en carne propia las dificultades de la inmigración. ¿Qué significa haber ganado ya la reelección? Hoy es una gran oportunidad que nos dieron las y los mexicanos en el exterior, porque rompimos récord en votación de la Ciudad de México en el mundo. Es decir, las y los chilangos nos dieron a la alianza PAN-PRI-PRD 30,000 votos contra 11,000 de Morena. Es decir, la oposición está en el extranjero y la oposición es de las y los capitalinos en el exterior. Y a nivel nacional, votaron 180,000 de 226,000 registrados. Es decir, los mexicanos cada vez participan más y a nivel nacional prácticamente el voto en el extranjero fue de oposición. Claudia Sheinbaum, 4,000 votos arriba que Xóchitl Gálvez, y si sumas lo de Maínez, que fueron alrededor de 5,600, más lo de Xóchitl, los mexicanos en el exterior reprobamos a la 4T. Ese es un tema que me parece bastante interesante y que quisiera preguntarte, diputado. ¿Te sorprendieron los resultados? Porque en territorio nacional, en México, básicamente Morena arrasó con la elección y queda ahora con una mayoría esta nueva gestión para México. ¿Qué representa esto para ustedes en la oposición? Por supuesto que nos sorprende, tenemos indicios de que puede existir un fraude en ello. La comunidad mexicana, tanto en territorio nacional como en el extranjero, tenemos estas dudas por las circunstancias en las que de la noche a la mañana, en unos minutos, se cayó el sistema, por lo cual obviamente estamos juntando todas las carpetas necesarias para judicializar el proceso. Sin embargo, hoy desde la oposición tenemos que también cambiar la forma de hacer política, tenemos que ser mucho más cercanos, tenemos que entender por qué la gran mayoría, pues bueno, decidieron un proyecto como es darle todo el poder a la 4T. Es muy riesgoso darle mayoría calificada a una presidenta y sobre todo lo que pueden hacer de modificar la Constitución, la Corte, los organismos autónomos. Hoy la oposición tenemos que rifarnos, tenemos que ser mucho más duros y darle voz a esas personas que votaron por nosotros. Sí, sobre todo llama muchísimo la atención, ¿no? Un país como lo es México, un país de mayoría cristiana, católica, que haya tenido este resultado en las elecciones. Ahora, hablemos un poco de lo que fue la jornada de votación. Hay millones de mexicanos aquí en los Estados Unidos, sin embargo, los espacios para votar para los que no se registraron fueron mínimos. Esto ocasionó pues incidentes a lo largo y ancho del país y gran molestia. ¿Qué debe hacerse para que esto cambie?
Nosotros debemos de fortalecer el registro para el voto electrónico. Ahí debe de estar todos los recursos del Instituto Nacional Electoral. Desgraciadamente, en estos últimos años tuvieron un recorte presupuestal desde la Cámara de Diputados con una mayoría muy clara. Y desgraciadamente esto afectó a que no muchos mexicanos supieran que se podían registrar o preregistrar. Nos llevó a las aperturas de 23 puntos, 20 en los Estados Unidos, 1 en Montreal y 2 en Europa, donde vimos filas interminables. Mucha gente se quedó sin poder votar en los consulados. Hoy necesitamos que la forma de registro para el voto electrónico se abra con mucho más tiempo de antelación. Estuvo abierto por 6 meses desde septiembre. Creo que debemos de hacer una comunicación plena prácticamente un año antes para que los consulados no se llenen y no prácticamente lleguen a un tope de 1,500 boletas como lo marca la ley. Creo que tendremos que entrar en una reforma política que facilite que las votaciones en el extranjero incluso sean por lo menos del fin de semana completo, para que esto permitiera que los mexicanos en el extranjero pudieran participar. Ahora, es sumamente importante porque en realidad, y mucha gente pregunta, ¿no? Incluso veíamos comentarios en redes sociales, bueno, ¿por qué es tan importante que voten si no viven en México? Bueno, pues porque las remesas son el primer ingreso, uno de los primeros ingresos de México, y por supuesto es sumamente importante lo que los mexicanos que vivimos en este país pensemos, ¿no?, acerca del proceso y participemos de ese proceso democrático. Ahora, viene esta nueva administración que va a asumir, en el caso presidencial, en octubre, y también aquí en Estados Unidos habrá un cambio en noviembre. ¿Cómo ves tú que se vaya a dar esa relación en cuestión, en temas de migración entre ambas naciones? Primero que nada, hoy estamos viendo que el presidente Biden acaba de firmar una nueva orden ejecutiva. ¿Qué es lo que hizo Biden? Como sabe que Claudia va a continuar con las mismas políticas migratorias de López Obrador, pues prácticamente él ya se siente en confianza de que va a seguir teniendo pues un patio trasero donde la migración va a ser un verdadero caos. Hoy creo que debemos entender hacia dónde va el bloque en Norteamérica. Tenemos que fortalecer el tema económico y poner en la agenda muy claro que para los mexicanos y mexicanas que vivimos en los Estados Unidos, necesitamos que se nos voltee a ver como agenda prioritaria. Es muy triste que López Obrador, y yo cuando he tenido la oportunidad de hablar con Claudia Sheinbaum cuando era jefa de gobierno, de que si ella llegara a la presidencia, no pusiera primero a Venezuela, Cuba y Centroamérica antes que a los mexicanos. Es alarmante que el gobierno de López Obrador haya destinado 133 millones de dólares a Cuba, Centroamérica y Venezuela, y es dinero de México. Creo que hoy tenemos que hablar del poder de los mexicanos en los Estados Unidos, por supuesto junto con Canadá, y cambiar la percepción de la migración para fortalecer. Hoy los mexicanos somos la minoría dentro de los latinos que más está creciendo y que llega a lugares profesionales. Así es que ahí tenemos que fortalecernos. Finalmente, porque se nos termina el tiempo, me llamó mucho la atención dentro de tus propuestas para esta nueva gestión, este fondo que quieres que se cree para ayudar precisamente a los mexicanos que regresan a México. Platícame rápidamente sobre ello. Necesitamos dar un apoyo para que los mexicanos cuando regresan de forma voluntaria o involuntaria, en el caso de las deportaciones, puedan reincorporarse a la vida económica de la capital del país. Necesitamos por lo menos un apoyo que alrededor de los 15,000 pesos durante 3 meses. ¿Para qué? Para que puedan regresar a armar sus negocios y continuar lo que venían haciendo en los Estados Unidos. Por supuesto que tenemos que ocupar este gran valor de los mexicanos en el extranjero, las habilidades, las aptitudes, y que no acaben en un call center porque hablan bonito inglés. Queremos agradecerte muchísimo, Raúl Torres, por haber estado el día de hoy con nosotros aquí en Voz News. Gracias de verdad. Gracias a ustedes y que Dios los bendiga. Igualmente, gracias. Vamos a otros temas, ya de regreso a nuestro entorno. La policía de Nueva York anunció el arresto de un inmigrante venezolano que disparó a 2 de sus agentes. Los policías estaban investigando una serie de robos en Queens cuando procedieron a detener al joven de 19 años mientras este intentaba huir en un patinete motorizado. Tras ver que las autoridades le alcanzaban, el inmigrante, al que más tarde identificaron como Bernardo Castro Mata, sacó un arma de fuego y disparó contra los 2 agentes. Una de las balas impactó en la pierna del oficial Christopher Abreu, de 26 años. Su compañero Richard Yaruso, también de 26 años, recibió el disparo en su chaleco antibalas. Por su parte, los policías se defendieron y golpearon y balearon al inmigrante, hiriéndole en un tobillo, y procedieron a su detención. El
El ejército israelí anunció esta semana la muerte de 4 rehenes retenidos por Hamás en la Franja de Gaza, al tiempo que crecen las dudas sobre la probabilidad del éxito del plan de tregua expuesto por el presidente estadounidense Joe Biden. Y es que el viernes Biden había revelado un plan de 3 fases para poner fin al conflicto, liberar a los rehenes y reconstruir el territorio palestino sin la presencia en el poder de Hamás, que gobierna el enclave desde 2007. El ejército israelí anunció que identificó a los 4 rehenes como Chaim Perry, Joran Metzger, Airam Cooper y Nadav Popplewell. Y el nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Ali Bagheri, confirmó este martes en Beirut que su gobierno está en conversaciones con Estados Unidos en el Sultanato de Omán. Escuchemos más en el siguiente reporte. Siempre hemos continuado las negociaciones con las partes con las que mantuvimos conversaciones y estas negociaciones nunca han sido interrumpidas. El periódico británico Financial Times informó en marzo que Bagheri participaba en conversaciones indirectas con Estados Unidos en Omán desde principios de 2024. Las conversaciones se desarrollan en un contexto de escalada de tensiones regionales por la guerra entre Israel y el movimiento palestino Hamás en Gaza. La República Islámica de Irán, con el fin de aclarar sus posiciones, evitar malentendidos y trabajar para lograr soluciones duraderas a las cuestiones pendientes, estuvo presente en la mesa de negociaciones con el fin de cumplir y garantizar los intereses del pueblo iraní. Bagheri se desempeña como ministro de Relaciones Exteriores en funciones, luego de la muerte del presidente iraní, Ebrahim Raisi, en mayo en un accidente de helicóptero, junto con el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Hussein Amir Abdollahian. Muchos padres se preguntan qué hacer con sus hijos durante estas vacaciones escolares de verano, pues inculcar la lectura es una actividad que recomiendan los expertos. Durante este periodo de vacaciones usted puede planificar visitas a la biblioteca local o a su librería favorita, en donde pueden pasar unas horas explorando diferentes géneros de libros. Una vez que su hijo seleccione un libro, lea con ellos y haga preguntas sobre los personajes y la trama para ayudarlos a profundizar en la historia. Esto sin duda les ayudará en su futuro. Hacemos una breve pausa. Quédese, ya vienen nuestros expertos para analizar los temas que hacen titulares hoy. Qué bueno que sigue en sintonía de Voz News. El presidente Biden encamina el rumbo tomado por el expresidente Trump, que fue tan criticado por el mismo presidente y los demócratas en tema migratoria. Para analizar esto, hoy están con nosotros Vanessa Vallejo, analista político de Voz Media, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz Media desde Washington, D.C., y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz Media. Bienvenidos. Y bueno, evidentemente, y lo hemos discutido muchas veces, la frontera se encuentra fuera de control, pero esta nueva medida es meramente una jugada electoral, porque se podría haber hecho desde el inicio, ¿no? ¿Por qué no se hizo y por qué sacrificar tanto tiempo la seguridad nacional? Alfonso, comienzo contigo. Bueno, esto es lo más cínico que yo he visto. El hombre que crea la crisis fronteriza deja que entren millones de personas por la frontera sur. Por 3 años no quisieron llamar lo que está pasando en la frontera una crisis. Ahora, ante la nación, desde la Casa Blanca, dice, tenemos un problema serio y yo lo voy a resolver. O sea, es absolutamente ridículo. Obviamente, esto es algo político. A 5 meses de las elecciones, ellos ven las encuestas y en muchas de ellas el principal tema para los votantes es justamente la frontera. Por eso está haciendo esto. Esto es la única razón, pero yo creo que el pueblo americano ve más allá, ve lo cínico que está haciendo. Y honestamente, cuando uno ve la política per se de esta orden ejecutiva, esto no resuelve nada. Realmente esto continuaría, hay muchas excepciones, no aplicaría a los menores que llegan no acompañados a la frontera, no aplicaría a aquellos que solicitan asilo utilizando la aplicación del gobierno, CBP One. O sea que tiene muchos problemas. Incluso cuando la frontera se mantenga abierta, permitirían que hasta menos de 2.500 personas entren diariamente a la frontera. Esto es mala política, viene tarde y es una movida política.
Ahora, la crisis migratoria es precisamente eso, una crisis. ¿Creen ustedes que van a bajar los números de cruces ilegales en estos meses de tal manera que puedan ayudar a Biden a conseguir la reelección, Vanessa? Pues yo no sé cuánto puedan bajar, porque como decía Alfonso, hay muchas excepciones, es decir, nada más por el CBP-1 entran 1.500 migrantes al día. Yo no sé qué vayamos a ver y no sé si se supera ese número, que ya esta semana se está superando el número que ha puesto el presidente de 2.500 diarios. Cuando se empiece a enviar gente deportada, no sé si esas imágenes le vayan a jugar en contra al presidente. Ahora tampoco sé, por ejemplo, si los grupos de izquierda, estos que supuestamente defienden a los migrantes en la frontera, vayan a empezar acciones legales en contra del presidente. Eso seguramente lo vamos a ver. Entonces, no sé la verdad qué tanto se pueda reducir por las excepciones, pero además me causa curiosidad ver el otro panorama, si de verdad empieza a deportar gente y si eso de verdad empieza a molestar también a sus grupos e incluso se ve afectado por alguna acción legal. ¿Qué va a pasar? Es decir, ¿va a ganar votos? ¿Va a perder votos? ¿Esto le sirve o no le sirve? Porque también el otro punto, y para terminar, el otro punto es que obviamente mucha gente se va a preguntar si podía hacer algo porque no lo hizo antes. Entonces no sé en realidad cuál va a ser el balance de esto para ganar o perder votos, y tampoco sabemos qué vaya a pasar en cuanto al número de migrantes. Claro, sobre todo porque es un plan que realmente no está tan claro, ¿no? Ahora, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, salió inmediatamente para solicitar una llamada con Biden. Él dijo que va a hablar con él acerca del cierre de la frontera. ¿Consideran ustedes que México es en parte responsable de esta crisis fronteriza en los Estados Unidos? Y aquí hay que recordar también que México, la administración, el gobierno de México, había dicho que México estaría dispuesto a ayudar a los Estados Unidos solo si Estados Unidos favorecía y quitaba sanciones, por ejemplo, a Venezuela y Cuba. ¿Qué te parece a ti esto, Orlando? Bueno, México es responsable, pero al mismo tiempo ha aprovechado completamente la docilidad de la actitud del gobierno de Joe Biden. A México, pues si tiene un Estados Unidos de vecino que le abre las puertas a los migrantes, pues simplemente deja que sigan el curso sabiendo que los van a dejar entrar. Yo creo que al final esto es una movida, como queda claro, electoral, pero va a ser una movida electoral para Donald Trump. Yo creo que esto al final ayuda muchísimo al expresidente. Biden está tratando de emular una política del expresidente. Además está reconociendo que él siempre pudo haber atendido la crisis fronteriza, pero nunca quiso hacerlo. Yo no sé en qué va a parar esto. Al final, pues López Obrador está de salida. Sheinbaum probablemente mantenga una retórica similar, pero obviamente no les interesa que ahora Estados Unidos imponga una rigidez fuerte, sobre todo con el flujo de migrantes que aún hay por México. Así es, y bueno, precisamente Biden confirmó que iba a hablar telefónicamente tanto con Andrés Manuel López Obrador como con la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Ahora, Alfonso, ¿cómo crees que pueda cambiar la relación específicamente en temas de inmigración ahora que se sabe que, bueno, Claudia Sheinbaum será la presidenta de México, la presidenta de México? ¿Tú crees que cambie en algo la estrategia si se mantuviesen los gobiernos como están? Claudia y, digamos, Biden, ¿tú crees que cambiaría en algo como han manejado la situación migratoria? Nada, como bien señaló Orlando, todo depende realmente de Estados Unidos. AMLO dejó de colaborar en temas migratorios con Estados Unidos desde que Biden asumió la presidencia. Para que México colabore, para que coopere, Estados Unidos tiene que ser fuerte. Donald Trump fue muy claro con el gobierno mexicano. Dijo, si México no colaboraba en el tema migratorio, le iba a imponer unilateralmente sanciones, tarifas sobre todos los productos exportados de México. En cuestión de horas, AMLO estaba dispuesto a colaborar, enviando miles de tropas a la frontera sur, Estados Unidos-México, y también desarrollando una campaña proactiva para disrumpir el movimiento de inmigrantes a lo largo del territorio mexicano. Hay que ser fuerte con México. Si es fuerte con México, México colaborará, pero todo va a depender del liderazgo de Estados Unidos. Yo quisiera extender algo a lo que dice Alfonso, y es que ya hemos visto cómo funciona el gobierno de Morena, suponiendo que Sheinbaum es simplemente una extensión de AMLO con respecto a Estados Unidos. Yo creo que se va a acoplar.
bien sea se acopla si le puede convenir una Casa Blanca laxa y se va a acoplar si llega una Casa Blanca con Trump, ¿no? Al final, a México, al menos así lo mantuvo López Obrador, lo que menos les interesa es tener fricciones con la Casa Blanca. Sí, Pero sí me gustaría, Karina, mencionar una última cosa sobre el impacto político, porque tú hacías una buena pregunta en términos de si habrá una reducción. Mira, aún si hubiera una reducción en los próximos meses en el número de personas llegando a la frontera sur, la realidad es que el daño político ya está hecho, porque ya hay millones de personas dentro de Estados Unidos, en ciudades, comunidades, alrededor de Estados Unidos, que están tomando recursos ciudadanos americanos, muchos desafortunadamente están incurriendo en actividad criminal, y eso es algo real que están viendo los americanos, están viendo los votantes todos los días. Sí, definitivamente, como tú lo señalas, Alfonso, incluso al inicio del noticiero teníamos un par de entrevistas en las que abordamos este tema y cómo, de hecho, hay una incertidumbre sobre las cifras. Algunos dicen 8 millones, otros más de 10 millones, porque ni siquiera se tiene una cifra exacta de cuántas personas han ingresado ilegalmente bajo esta administración. Por cierto, durante su discurso, el presidente Biden culpa a los republicanos de esta situación y dice que ellos no han aprobado una medida migratoria, Vanessa. Bueno, pues el presidente simplemente, de una forma que a mí me asombra, está haciendo campaña diciendo que los republicanos no aseguran su frontera. Él es el presidente. Donald Trump no necesitó ningún proyecto de ley que pasara por el Congreso para asegurar la frontera y le entregó al presidente Biden una de las fronteras más seguras de la historia de este país. Entonces, pues no tiene ningún sentido. Ahora, cómo lo vea la gente y cómo lo vean los demócratas, pues yo no sé, yo creo que ya hemos llegado a un punto, digo creo porque a veces yo creo cosas y cuando vemos los resultados de las elecciones digo, no entiendo cómo pasó, pero yo creo que ya hemos llegado a un punto en el que a la gente le está molestando demasiado todo este nivel de migración descontrolada y sobre todo los crímenes. Y es cierto que no es que todos los hispanos estén cometiendo crímenes, por supuesto, tampoco es cierto que los hispanos en su mayoría aumenten los crímenes en las ciudades, pero solo un crimen que haya cometido un ilegal, eso ya es para escandalizarse y para rechazar y para enojarse con el gobierno, porque un ilegal no debió estar acá y esa persona que fue asesinada, solo una, ya es suficiente para decir esto es el colmo y es culpa del gobierno. Y eso sin mencionar y recordemos, es importante recordar que quienes más se benefician de las fronteras abiertas y sin control son los cárteles que trafican con personas. Hacemos una breve pausa, quédese con nosotros porque ya venimos con mucho más de Voz. Hoy se presentaron los argumentos iniciales en el juicio de Hunter Biden, quien ha sido acusado de 3 delitos graves derivados de la compra de un arma de fuego en 2018 cuando era adicto al crack. Él está acusado de mentir a un vendedor de armas, de hacer una falsa afirmación en la solicitud al decir que no consumía drogas y de conservar ilegalmente el arma durante varios días. Vamos con nuestros analistas para hablar de este caso porque evidentemente llama la atención, sobre todo cuando acabamos de tener algunos casos en contra del expresidente Trump. Ahora los ojos están puestos en este otro caso. ¿Cómo tratará la fiscalía a Hunter Biden? Es la pregunta que todo el mundo se hace, Vanessa. Pues vamos a ver, porque este es un caso que la verdad es que yo no le veo salida. Es decir, el mismo Hunter escribió un libro donde dice que era un adicto para esa época. Es decir, él mismo ya confesó el delito y quedó escrito en un libro, pero además hay un montón de mensajes, está la computadora, está el testimonio de una de sus exnovias que era la exmujer de su hermano, que fue supuestamente la que tiró el arma a la basura, y están los mensajes entre ellos dos. Entonces yo no veo de qué forma se pueda salir Hunter de esto, y si logra salirse de alguna forma, pues va a ser muy evidente, ¿no? Creo que es claro, como digo, que él mismo incluso ya confesó y lo dejó escrito en su libro. ¿Ustedes creen que podríamos ver una sentencia condenatoria en Delaware en contra del hijo del presidente? Me voy contigo, Orlando. Yo espero que sí, honestamente, por lo que ha comentado Vanessa y porque las evidencias están. Y lo peor es que esto es una acusación que pesa sobre Hunter, pero no es el mayor de los escándalos que rodean a Hunter. De hecho, Hunter debería ser procesado y enjuiciado por casos muchísimo más
preocupantes para Estados Unidos. Pero bueno, esto va a ser una pequeña muestra. Vamos a la Fiscalía, el Departamento de Justicia como tal, va a tener la oportunidad de demostrar cierta independencia en que hoy obviamente está en duda luego de los procesos contra el expresidente Trump. Ahora, ¿qué pena podría llegar a enfrentar Hunter Biden, Alfonso? Bueno, mira, hay personas con casos similares que han terminado en prisión. O sea, es más, la inmensa mayoría, si no todos los casos de personas que incurren en un delito similar terminan en prisión y sin tener un récord criminal, yo diría como 18 meses probablemente, pero si lo encuentran culpable, termina en prisión. Quizás no sirve los 18 meses, pero definitivamente terminaría unos cuantos meses detrás de las rejas. ¿Afectaría esto la campaña? ¿Crees que afecte la campaña del presidente Biden? Bueno, va a ser un factor, porque aunque él dijo ayer que él no va a comentar sobre el caso, recordemos que el presidente había dicho que él sabía que su hijo era inocente, que su hijo era una persona honesta y que de las personas más amables que él conocía, la persona más inteligente que él conocía y que él nunca había cometido un crimen, pues ahora resulta que lo encuentra culpable. O sea que sí, yo creo que tendría un impacto. Aquí lo interesante va a ser la defensa, porque con la evidencia que hay, que es tan contundente, ¿qué evidencia puede haber? Pues el abogado de Hunter, A.B. Law, que es muy conocido por representar este tipo de casos, parece que va a utilizar la defensa filosófica. Va a decir qué exactamente es un adicto, qué es un usuario de drogas para fines del formulario. Porque él dice que hay personas que cuando se están recuperando, se llaman adictas, aunque realmente no estén usando en ese momento. O sea que aquí vamos a entrar en una semántica de qué realmente es un usuario, que nos va a recordar aquellos argumentos de Bill Clinton cuando le preguntaron si había tenido relaciones sexuales con Mónica Lewinsky, y dijo, todo depende de lo que es sexo. Pues en este caso yo creo que va a decir lo mismo, todo depende de lo que es un adicto. Y una cosa que a mí me llama muchísimo la atención, y no sé si y es relacionado precisamente a esto, es que hace 2 semanas apenas se daba la visita en el fin de semana de Memorial Day del presidente Biden a su ex nuera, que también resultó ser y que podría ser un testigo clave. Vanessa, no sé si quieras elaborar un poco más en eso, que podría ser un testigo clave en este caso contra Hunter Biden. Claro, y no solo ella, sino que lo que vamos a ver acá es unos testimonios, por lo menos 3, yo creo, de ex amantes de Hunter Biden. Tengo entendido que 2 exnovias y su ex esposa, y una de esas exnovias es la ex esposa del hermano de Hunter, que cuando estaba en esa relación, pues le vio el arma, la tiró, tuvo una pelea con él, y hay mensajes de texto en los que ella le dice que no tiene sentido que él esté, pues que es peligroso que él tenga un arma cuando está consumiendo, le dice que busque ayuda, pero además sobre lo que decía Alfonso, es que incluso con una defensa tratando de manipular el sentido de que es un adicto y de que es consumo, es que hay mensajes de un día después, de 2 días después de que él firma ese formulario para comprar el arma, en los que él está pactando citas con el dealer para conseguir, entre comillas, polvo de bebé. Entonces, evidentemente estaba consumiendo en ese momento, es decir, no hay cómo abrir espacio a la duda de que estaba consumiendo en esos días, y tienen absolutamente todos los mensajes. Un caso sumamente interesante que, bueno, ahora está bajo la lupa precisamente no solamente por la naturaleza de este caso, sino por lo que ha ocurrido en el lado opuesto, y de eso vamos a hablar. Y es que el fiscal general Merrick Garland compareció hoy ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes. Ahí rechazó categóricamente las acusaciones de que se está politizando el sistema de justicia penal en un intento de impedir que Donald Trump regrese a la Casa Blanca. Además, dijo que eran falsas las acusaciones del expresidente Trump sobre que corrió peligro durante la orden de registro llevada a cabo por el FBI en su residencia de Mar-a-Lago. ¿Cómo viste la actuación de Garland, Alfonso? ¿Realmente es que el Departamento de Justicia ha actuado de manera autónoma? Bueno, yo creo que ellos no están siendo transparentes, obviamente. Es muy curioso que el número 3 del Departamento de Justicia, Matthew Colangelo, dejara el Departamento de Justicia en el 2022 para irse a trabajar a la Fiscalía de Manhattan cuando estaban a punto de erradicar el caso en contra de Donald Trump.
O sea, eso es una conciencia demasiado grande. Entonces, yo no sé, se vio a la defensiva. Yo creo que aquí hemos visto un Departamento de Justicia que en todo momento ha tratado de proteger al presidente. Le siguieron preguntando por qué él no quiere dar el audio de la entrevista que le hizo el fiscal Hur al presidente Biden. Él dijo que no había razón para darla. Sabemos que hay organizaciones que han sometido un FOIA, una petición para que ese documento se haga. CNN, la cadena CNN ha pedido que ese documento se haga público. O sea que aquí están escondiendo, tratando de encubrir al presidente por alguna razón. No sé, se vio a la defensiva y yo creo que no está siendo transparente. Orlando, ¿cómo lo ves tú? De acuerdo, yo creo que él podrá decir lo que sea, pero el equilibrio dentro del Departamento de Justicia se demuestra es con los hechos, y los hechos hasta ahora han sugerido que la justicia ha sido completamente politizada a favor de un partido o de una facción. No solamente hablamos de los casos contra el expresidente, donde han distorsionado completamente las acusaciones para al final declararlo culpable, como ocurrió la semana pasada en Manhattan, sino también cómo han encubierto al presidente, cómo han encubierto todo el caso de los documentos que le encontraron al presidente en su casa de Delaware o en su oficina, cómo han encubierto, por ejemplo, todas las polémicas relacionadas con Hunter Biden, cómo se ha comportado el Departamento de Defensa frente a las polémicas, a todos los escándalos que ha habido relacionados con la familia presidencial. Entonces, oye, yo creo que al día de hoy hay suficiente información para concluir que el Departamento de Justicia ha sido politizado, y que Garland lo niegue no cambia los hechos. Cerramos contigo, Vanessa. Pues yo vi a un Garland muy desafiante, estaba muy altivo, y él dijo muchas veces, insistió en que no había ningún doble estándar, pero a mí se me ocurren muchos ejemplos de doble estándar. Por ejemplo, recordemos que ellos la Casa Blanca, para no revelar esos audios, ha acudido al privilegio ejecutivo. El privilegio ejecutivo es algo muy importante porque es algo que permite que los asesores senior del presidente, digamos, tengan esa privacidad para asesorarlo y que no se vea como opacada o obstruido ese asesoramiento, pensando que después eso va a ser revelado. El fiscal especial Robert Hur no estaba en calidad de asesor del presidente, todo lo contrario, lo estaba investigando. Y sin embargo, la Casa Blanca utiliza ese privilegio ejecutivo mal utilizado, completamente violándose las leyes, para no soltar ese audio, para no revelar ese audio. Pero sin embargo, ¿qué está pasando con Peter Navarro? Y Peter Navarro dijo que él quería utilizar el privilegio ejecutivo, pero el Departamento de Justicia no le pareció que en ese caso el privilegio ejecutivo se utilizara. Y este es solo un ejemplo, o sea, es evidente el doble estándar. Y una de las cosas quizá más graves, y para cerrar con esto, es precisamente que el fiscal a cargo de la investigación reconoce y dice que se decide no perseguir judicialmente al presidente Biden por su estado mental, ¿no? Y por su estado de salud, no porque no haya habido delito o suficiente evidencia de que hubo o se cometió un delito, sino por su estado mental. Yo creo que eso es algo que verdaderamente ha llamado muchísimo la atención. Recordemos además que la transcripción ya se ha hecho pública, solo queremos escuchar el audio. Ojalá que se pueda lograr. Gracias por haber estado con nosotros, Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño. Y por supuesto, a usted ahí en casa también, gracias por ser parte de Voz News. Le recordamos que puede repetir esta emisión a través de nuestras redes sociales. Están de este lado nuestras redes sociales. No olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como @VozMedia, y también en Spotify, en donde nos encuentras como @Voz. Cuídese mucho, que tenga una excelente noche, y si Dios lo permite, le esperamos mañana.